Buenas, mi nombre es Catarina Monge y este es el primer proyecto de dinámica del Tecnológico de Costa Rica. Este busca analizar el cálculo de valores teóricos en una situación que involucra como tema principal la cinética de una partícula y la validación de estos por medio de los valores obtenidos por el diseño de software del problema descrito, el cual se tomó del Hibbeler 14ª edición. Con respecto al problema, se tiene la figura 1 en donde vemos que la representación gráfica de una caja de 200 kilogramos que es remolcada por un motor. Se tiene fricción estática y cinética. Además, se mantiene una polea que es un poco despreciable y nos solicitan que determinemos la velocidad de la caja cuando t es igual a 0. Asimismo, intentamos verificar el comportamiento del sistema colocando un rango de diferentes masas y también se analiza el porcentaje de error. Recordar que el problema nos da una gráfica del comportamiento de la tensión sobre el tiempo. Bueno, con respecto a las suposiciones, se plantea que las longitudes son ficticias porque son irrealistas las que plantea la figura. Además, se desprecian todos los pesos, excepto el de la caja y también densidades propuestas por los materiales. No hay movimiento vertical y el análisis del principio de impulso y cantidad de movimiento se puede despreciar el efecto del peso porque sucede en un corto tiempo. Además, no afecta al entorno, es decir, no afecta la resistencia al aire, no hay deformaciones, etc. Dando inicio al análisis de la solución teórica por medio del diagrama de cuerpo libre general de la caja observable en la figura 2, se inicia con el equilibrio de la partícula con su matriz en X y en Y. Posterior a ello, se continúa con el análisis de diagrama de cuerpo libre de la cantidad de movimiento de la caja, en donde se suma el diagrama de impulso con la cantidad de movimiento inicial, dando como equivalente un movimiento final. Al simplificar nos da como resultado el eje central del problema, que es V igual a 6,62 metros entre segundo. Sin embargo, se plantea la ecuación en donde mx va a ser una variable, o sea, la masa de la caja va a ser en el rango propuesto al inicio. Entonces se coloca el cuadro de resumen de resultados teóricos respecto a esa ecuación presentada. Por lo que, como se pudo ver anteriormente, la variable de medir principal es la velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, también se va a analizar la constante de la masa de la caja con un rango para ver principalmente el comportamiento del sistema. Esto en especial en el tema de SolidWorks. Bueno, como se mencionó anteriormente, se va a analizar principalmente por SolidWorks y se va a complementar de una manera un poco sencilla por Python en programación. Aquí se presenta el problema principal de la masa de 200 kilogramos con respecto a la velocidad del comportamiento del tiempo. Por lo que se puede ver que en la simulación definitivamente la longitud no es realista con respecto a la figura planteada. A manera de ejemplificar el rango anteriormente planteado, donde es el mínimo 140 kilogramos de masa en el bloque y el máximo es 260 kilogramos de masa en bloque, en este video solo se expondrán estas dos situaciones de la simulación. Sin embargo, en la carpeta pueden denotar en dónde están todas las diferentes simulaciones realizadas. Esto es principalmente para denotar la diferencia y comparar entre el comportamiento de las velocidades con respecto a las dos situaciones planteadas. A manera de representar los cálculos teóricos de una manera un poco más eficaz, planteamos este pequeño código, el cual no tiene interfaz ni nada por el estilo, ya que no es el método de validación elegido, que mantiene una entrada de texto, el cual solicita la masa que desea. Después está la ecuación definida por la memoria de cálculo, y después imprime o tira la respuesta de una manera un poco más completa, y después se hace una llamada recursiva. Aquí corriendo para hacer unos ejemplos,
Vamos a probarlo con el 200, que es la masa básica, bueno, que propone el problema, y vemos que da exactamente lo mismo que se desarrolló. Le ponemos que si deseamos hacer otra prueba y colocamos, por ejemplo, 140, que es una de las más pequeñas que colocamos en el rango, y da de igual manera la velocidad que determinamos. Y haciendo un ejemplo con una alta, podemos poner 260 y sucede lo mismo. Esto de hecho también funciona para alguna otra masa que queramos intentar en el rango no definido, por ejemplo 100, y ahí nos va a indicar cómo se maneja la velocidad, y en tal caso de que ya no queramos saber cómo funciona el sistema, pues ahí. Posteriormente, y a manera de resumen, se coloca la tabla de resultados teóricos versus los experimentales con respecto a según el rango de masa definido, subrayándose por supuesto la planteada por el problema en especial, que son 200 kilogramos, y a partir de la tabla y de ese valor se saca el porcentaje de error con respecto a mx igual a 200, en donde se determina que es de un 0,05%. A manera de complementar la tabla 3 anteriormente expuesta, se tiene la gráfica 4, en donde no planteamos una velocidad en función del tiempo de 200 kilogramos, pero con el gran pero de que se desprecia toda fricción. Es decir, las fricciones planteadas al inicio, donde había una fricción estática y una fricción cinética, no están. Esta gráfica se considera parte del análisis, dado que no fue planteada en ningún momento en el problema, no fue parte del análisis en sí, solo se va a utilizar para verificar que el comportamiento efectivamente es recto cuando la fricción disminuye, es decir, cuando el peso disminuye, la fricción es casi despreciable. Así tenemos el primer análisis. Después de ello, continuamos con el análisis de que el porcentaje de error es prácticamente despreciable, ya que siempre existen errores humanos, redondeos o hasta el uso incorrecto de alguna herramienta digital como el SOLIDS o la programación, en tal caso de que se haya programado alguna variable mal. También fue que el único problema es que solo hay una variable, entonces hay muchas posibilidades de solucionarla correctamente y verificar dicha solución. Y también tal vez la posibilidad de haber aumentado el rango como fue planteado, o sea, colocar un rango mayor o un rango que tuviera más variables, más posibilidades de ver qué pasaba con las masas, tal vez hubiera podido mejorar la calidad de los resultados. A manera de conclusión, se tiene que la memoria de cálculo fue exitosamente desarrollada, ya que tanto el análisis de equilibrio como el análisis del impulso lineal y cantidad de movimiento fueron corroborados por diversos medios y sistemas propuestos. A manera de solución externa, también la utilización de softwares de simulación, como lo es en este caso SolidWorks, o también que utilizamos Python para acelerar la velocidad de la cantidad de resultados obtenidos, es una gran manera en actualidad de la utilización de las herramientas digitales, ya sea para la elaboración directamente de los mecanismos o bien para la verificación de la memoria de cálculo, como fue en este caso que lo realizamos. Por último, por medio del análisis que expusimos a lo largo de este video, se concluye que el porcentaje de error entre los valores es despreciable, confirmando que los datos obtenidos fueron realmente fiables. Muchísimas gracias, muy amable.